Hola a todos, aquí es Scott. Odio los rumores. Desde el principio de los tiempos se han utilizado para estropear importantes revelaciones, y desde entonces se han utilizado principalmente para llamar la atención de los fanáticos de Nintendo, como esta, la alineación de Nintendo para 2021. Este es falso. Es un examen de la vista. Oh viejo, la emoción para revelar y lanzar un sistema es diferente a cualquier otra cosa. Solo esa sensación de emoción es familiar al de tu vieja consola, pero más grande y mejor y completamente nueva. Pero debido a eso, los rumores comienzan a flotar. Comienzas a hacer algunas preguntas. ¿Me puede ropar? Casi con cualquier próxima consola de videojuegos, obtienes declaraciones sospechosas de los callejones oscuros de internet. Artículos que dicen, sí, claro, te hará el almuerzo. Parte de la información puede filtrarse antes de tiempo y resultar ser cierta, y luego está esto. Los rumores y las filtraciones son lo que mantiene la emoción a flote o lo que la mata de inmediato. Todos los sistemas los tienen y creo que es un buen momento para elegir una consola y revisar los chismes a lo largo de su vida. Entonces veamos qué sistema veremos hoy. Diablos, el Nintendo 3DS, un gran salto hacia adelante para todo lo llamado 3DS. Era una portátil de Nintendo, claro que le fue bien, pero su truco principal era la pantalla 3D sin gafas. Ahora, cuando se anunció este portátil, el 3D era la cosa. O sea, todos fueron a ver la película de Avatar en 3D y luego se rindieron. Yo lo consideraría una moda. Digo, esa fue una de las películas más grandes de todos los tiempos, por lo que todas estas compañías trabajaron en un montón de productos centrados en 3D, como televisores 3D y Blu-rays 3D, pero aún tenías que usar un accesorio para disfrutarlos. Casi siempre se requerían gafas 3D para disfrutar del contenido 3D, lo que a veces podía arruinar la magia. Te quitas los anteojos y la pantalla es un desastre borroso. De alguna manera reforzó la idea de que las imágenes en 3D que estabas experimentando eran meras ilusiones. Así que la idea de 3D sin anteojos fue increíblemente intrigante. El hecho de no necesitar anteojos permitió que las experiencias fueran mucho más atractivas e inmersivas, por lo que no sorprende que una vez que la tecnología para 3D sin anteojos se volvió más fácil de implementar en los productos, existió. Sí, un celular con 3D sin anteojos. Es como si el reloj estuviera ahí. Pero Nintendo fue una de las primeras grandes empresas en adoptar la tecnología en su nuevo y jugoso sistema portátil, lo que nos lleva de vuelta a 2009. En 2009, el Nintendo 10 daba pasos agigantados con múltiples revisiones y una enorme biblioteca de títulos. Sin embargo, era hardware de 5 años en este punto. La gente comenzaba a preguntarse cuándo entraría en escena la próxima generación de portátiles de Nintendo, un Nintendo 10-2 por así decirlo. El entonces presidente de Nintendo, Satoru Iwata, hizo unas breves declaraciones al respecto a la publicación japonesa Asahi Shimbun, revelando que el sucesor del Nintendo 10 tendrá gráficos muy detallados y será necesario tener un sensor con la capacidad de leer los movimientos de las personas que juegan. Así de fácil, ¿eh? Quiero decir, en la superficie no aparece mucha información. Por supuesto, su próximo portátil tendrá mejores gráficos. Y sí, probablemente era un hecho que iba a tener detección de movimiento. Pero vamos, esto es Nintendo. Ni siquiera les gusta revelar si sus empleados van al baño. Iwata acaba de revelar 2 datos sobre su próxima portátil y que, de hecho, habrá una próxima portátil. Nintendo luego irrumpió y dijo, no lo sabes. Más tarde se aclaró que esta entrevista era una mala interpretación de los planes futuros de Nintendo por parte de un portavoz de la compañía. Ven, ese es el Nintendo que conozco, alegando que lo que alguien dijo era falso para luego ser ellos mismos los mentirosos. Por supuesto están haciendo un sucesor del 10, por supuesto que tendrá mejores gráficos, por supuesto que tendrá sensores de movimiento, ¿por qué molestarse en ocultarlo después de que Iwata lo dijo? El mismo Iwata hizo más declaraciones sobre la entrevista, preguntando si mejores gráficos y detección de movimiento serían suficientes para vender un sucesor de 10. No puedes simplemente tener mejores gráficos y más controles, necesitas algo más. Atracción sexual. Finales de 2009 a principios de 2010, la especulación comenzó a aumentar para un 10-2, con rumores de que muchos estaban recibiendo kits de desarrollo en este momento, específicamente de Pokémon Company. Combinen eso con las patentes que Nintendo está presentando y ahora tenemos artículos, y 2 de ellos. Entonces Nintendo patentó la tecnología de vibración que se transmitiría al stylus de 10. Entonces si golpeas a un enemigo en un juego basado en pantalla táctil, recibirías feedback en el lápiz óptico. Y además de eso, algunos cartuchos nuevos. Ahora el Stylus Rumble nunca llegó a salir, pero los nuevos cartuchos de 10, bueno, el 3DS tenía tarjetas de juego con formas diferentes, pero apenas fueron diseñados de esta manera para garantizar que encajen en un Nintendo 3DS, pero no en un Nintendo 10. Nunca obtuvimos estos cartuchos demasiado largos como sugiere esta patente. Sin embargo, creo que esto podría estar relacionado a los cartuchos de desarrollo de 10 que eran más largos que los que se vendían. Mientras 2010 se abría paso a través de la puerta, persistían los rumores sobre el próximo 10. Un tipo decidió husmear en el Game Developers Conference de ese año para encontrar tanta información como pudiera. ¿Sus hallazgos? Tomaré cualquier cosa en este punto. Básicamente descubrió que el sistema iba a ser más poderoso que Nintendo 10. ¿Es en serio? Las capacidades gráficas eran comparables a las de GameCube, y aunque el sistema volvería a tener 2 pantallas, serían más grandes, tendrían una mejor resolución y el espacio entre ellas se reduciría significativamente. Quiero decir, mucho de esto sí pasó en el 3DS, pero un espacio reducido entre las 2 pantallas, no lo creo. La gente le decía a los desarrolladores que querían de un nuevo 10, y unos decían celular y GPS. Eso es lo único de lo que quería preocuparme al jugar Pac-Pix, un plan de datos. Quiero decir, ¿por qué Nintendo anunciaría un 10-2? Eran principios de 2010, estaban a punto de lanzar una nueva revisión de 10, el DSi XL.
No te entiendo. El 23 de marzo de 2010, Nintendo anunció oficialmente al sucesor del Nintendo DS. No se llamaba Nintendo DS2, era el Nintendo 3DS. ¿Hice esta playera por nada? Esto se hizo a través de un comunicado de prensa, por lo que no se mostró el sistema. De hecho, el nombre Nintendo 3DS se consideró temporal en ese momento. La gran revelación fue que tenía una pantalla capaz de mostrar imágenes en 3D sin necesidad de anteojos, de lo cual Iwata se burló durante una entrevista unos meses antes. La pregunta relacionada con su postura sobre los juegos en 3D, su respuesta fue más o menos que se a las gafas. Los juegos de DS serían totalmente compatibles con el portátil y se planteó que el 3DS se mostraría más tarde ese mismo año en el E3 2010. Por supuesto, con el anuncio oficial fuera del camino, obtuvimos un tesoro de Photoshop. Cualquiera con un dedo, un ratón y un fin de semana libre improvisó lo que pensó que sería el 3DS. Fíjense que no dije nadie con cerebro. Es broma, muchos de los modelos del sistema estaban bastante bien hechos y son increíblemente impresionantes, especialmente para 2010, pero eso no significa que no puedan ser criticados. Hola a todos y bienvenidos a Critique That Leak, el programa para personas que buscan un significado en su vida. Solo tienen que buscar. Muy bien. Aquí en Critique That Leak tomamos muy en serio nuestros críticos de filtraciones, en serio. No todos los días alguien se esfuerza para abrir Photoshop, así que realmente tenemos que aceptar todas y cada una de las filtraciones que podamos. Digo, ¿quién tiene tiempo para borrar una palabra de un logo de Zelda? Durante 2017 y 2018 hubo algunos rumores sobre una nueva versión de Link's Awakening que se dirigía a Nintendo 3DS. Ahora, eso terminó siendo para el Nintendo Switch y aunque creo que el remake probablemente comenzó en 3DS... Esto no sirve. Este tipo quiso ser inteligente y flojo. Verán, el título La leyenda de Zelda Awakening sigue el formato de otro remake de Game Boy en 3DS, Metroid Samus Returns. Toman el título original y sacuden un poco las palabras para el remake. El problema es que Nintendo no usaría el logo original de Zelda de los años 90 sin alteraciones reales para un nuevo lanzamiento suyo, incluso si es para un remake. Sin embargo, pondré esta filtración en la pared para recordarme que no importa cuán flojo sea, podría ser más flojo. Obviamente Nintendo anunció el 3DS temprano para adelantarse a las filtraciones. Cuando compras millones de diminutas pantallas 3D para instalarlas en tu sistema portátil, eso hará de qué hablar. Y a Nintendo le gusta controlar su propio destino, no les gusta que la gente les anuncie cosas. Así que anunciaron su nuevo sistema portátil a su manera especial. Esto, por supuesto, planteó muchas preguntas. Los rumores se extendieron como la peste. Los desarrolladores estaban diciendo todas estas cosas sobre el sistema. EA dijo que era genial. En esos días alguien preguntó al servicio de atención al cliente de Nintendo sobre Golden Sun Dark Dawn para DS y respondieron: no podemos decir nada, pero definitivamente no te pierdas del E3 de 3DS de este año. ¿Eso significaba que Golden Sun Dark Dawn llegaría al 3DS? He visto a personas muertas llegar más lejos que esa historia. Las marcas registradas de Nintendo para el sistema comenzaron a hacerse públicas. Términos como Nintendo 3DS Wear. Ahora, WiiWare y DSiWare eran términos usados para juegos solo descargables en esos sistemas respectivos. ¿El 3DS tendría una terminología similar? ¿El 3DS estará en formato panorámico? ¿Será Animal Crossing un título de lanzamiento? ¿El 3DS será genial? Un bloguero que supuestamente tenía en sus manos un kit de desarrollo para el sistema publicó este modelo, que era literalmente solo un 10 con una pantalla más grande. ¿Tiene sentido? Para ser justos, la información compartida junto al modelo terminó siendo bastante precisa, aunque no estaba seguro de si tendría una palanca analógica. El gran rumor del E3 2010 fue el informe de que Nvidia estaba suministrando a Nintendo el chip Tegra para usar en el 3DS. Ahora, Nvidia y Nintendo se están pasando el chicle en este momento, ya que suministraron el conjunto de chips para Nintendo Switch. Pero las conversaciones comenzaron con el 3DS, hubo discusiones definitivas para que la empresa ayudara con el portátil, pero los planes fracasaron. Rumores de una gran consola Nvidia y Nintendo surgieron alrededor de 2009, pero acabaron en junio de 2010. Se preguntaron a los desarrolladores sobre el sistema y muchos dijeron: oh, si esta cosa es más poderosa que un Wii. Diablos, podemos hacer cosas a la par con los juegos de Xbox 360. Esta cosa apenas puede jugar Luigi's Mansion. La conferencia de prensa del E3 2010 de Nintendo finalmente nos trajo nuestro primer vistazo al Nintendo 3DS. Era fundamentalmente un 10 inspirado en un pastel de capas. Una pantalla ancha, Circle Pad, giroscopio, 3D sin anteojos, sensor de movimiento, cámaras 3D, 3D sin anteojos, Street Pass, 3D sin anteojos. Nintendo realmente odiaba esos p***os anteojos. ¿Qué? Conferencia de prensa. Todo el mundo estaba entusiasmado con el 3DS. Los asistentes estaban entusiasmados porque el 3D realmente funcionaba. ¿Y qué de que Heroes Uprising se presentó junto con el sistema después de que tanta gente clamara por el regreso de la serie? Con Animal Crossing, Mario Kart, Paper Mario, Nintendo, Ocarina of Time 3D, Professor Layton, Star Fox 64, Steel Diver, el Steel Diver y numerosos juegos clásicos que se muestran en él. Este iba a ser un increíble portátil. El diseño de 3DS en este show casi fue el definitivo, pero con algunos pequeños ajustes. Por ejemplo, el Circle Pad estaba codificado al color del sistema y en realidad no se llamaba el Circle Pad. Saluden al Slide. Pero claro, con tanta ilusión llegó la desinformación en esta época. Se propagaron rumores de que se implementarían logros y chat de voz junto con la capacidad de copiar juegos a la memoria del sistema. Filtraciones en la fecha de lanzamiento en noviembre de 2010 o simplemente muchos días en general, lo juro. Literalmente hubo un rumor de su lanzamiento en cada mes de 2010. Algunos desarrolladores de Nintendo insinuaron que Wario haría una aparición en 3DS
3DS. Espero que hayan guiñado el ojo después de decir eso. El sitio web europeo de Nintendo anunció que Paper Mario para 3DS se lanzaría el 25 de marzo de 2011, más o menos un año y medio y no estaban tan lejos. Pero en realidad, aunque esa era la fecha incorrecta para Paper Mario, ese terminó siendo el día exacto en que se lanzó el Nintendo 3DS en Europa. Esta era del 3DS estuvo llena de entrevistas con los desarrolladores que básicamente decían: viejo, ¿te imaginas este juego en el 3DS? Como Devil's Third. Sigue diciéndote eso. Las entrevistas de Nintendo eran en realidad muy reveladoras en esta época. Hideki Kono prácticamente dijo: sí, me imagino la secuela de Luigi's Mansion en 3DS. Menos de un año después, ¿cómo se salió con la suya? Miyamoto dijo que Super Mario World regresaría en 3DS. No tengo idea de lo que quiso decir con eso. ¿El juego original? ¿Un remake? ¿Un regreso a ese mundo? ¿Una versión 3D de Mario World? Porque algo de eso sucedió, pero no tengo idea de qué estaba hablando en base a esta entrevista. Las marcas comerciales presentadas por Nintendo salieron a la luz, revelando los nombres Crosspass y títulos con 3D en ellos. Esto definitivamente se convirtieron en gran parte del software incorporado en 3DS como Street Pass y los juegos RA. Se rumoreaba sobre las especificaciones junto con los botones retroiluminados. ¡No! Entonces este video del juego cancelado My Garden tenía este modelo CGI de menor calidad del 3DS y por eso los botones se ven iluminados. No encuentro ninguna razón para retroiluminar 4 botones pequeños en cualquier cosa con 3D o es en el título. La segunda mitad de 2010 estuvo llena de muchas cosas como esta, especulaciones sobre esta cosa de la que ya sabíamos bastante. Solo era cuestión de esperar para que realmente se lanzara en este punto. Constantemente circulaban muchos rumores sobre la fecha de lanzamiento o fecha aproximada del sistema. Sin embargo, una de las últimas noticias del año fue el rumor de que la serie Monster Hunter cambiaría de plataformas. Era principalmente una franquicia de PlayStation en este punto y le fue tremendamente bien allí, pero con el 3DS acercándose, el director ejecutivo de Capcom insinuó que con el lanzamiento del nuevo sistema, especialmente después de que Monster Hunter 3 fuera una exclusiva de Wii, la serie podría encontrar un nuevo hogar. Por supuesto, eso pasó. Ahora todo lo que teníamos que hacer en 2011 era esperar a que el sistema llegara a manos de alguien. Eso fue rápido. Estos logos circularon a principios de 2012 y supuestamente eran un conjunto de títulos de Zelda, uno llamado The Ice Prophecy y otro llamado The Fire Prophecy. Obviamente al ser un lanzamiento dual los pone al lado de The Oracle of Seasons y Ages de Game Boy Color. Debo ser honesto, a primera vista, no hay mucho que destacar con estos. Están bastante bien hechos. Sin embargo, alguien que hablaba japonés salió a la luz y afirmó que los kanji utilizados en los títulos no tenían sentido. El filtrador obviamente usó Google Translate o algo así para crear el texto en japonés. Como alguien que no habla japonés, tengo que decir, ¡qué puto idiota! Alguien robó un 3DS de la línea de producción y sí, seguro que tenía una cámara. Antes del lanzamiento del sistema, Nintendo mostró el prototipo y... lamento haber dudado de ti. Pikmin para 3DS fue incluido en la lista de un minorista al azar y aunque Pikmin para 3DS se anunció 5 años y medio después, no creo que tuvieran tanta previsión. El 3DS terminó lanzándose con un abrumador. ¡Esto solo está bien! Los títulos de lanzamiento no fueron terribles, digo, había cosas para jugar, pero vamos, podrán decir que Camp Sub es una cosa, pero llamar a estos juegos cosas es generoso. Títulos de nivel B, nada sorprendente, especialmente del propio Nintendo, como la mierda, Pilot Wings, Nintendo y Steel Diver. Realmente esperaban que alguien dijera sin ironía, la mierda, Pilot Wings, Nintendo y Steel Diver. Pero la gente sabía que los productos llegarían eventualmente. Ocarina of Time 3D, Star Fox 64 3D, un juego de plataformas en 3D de Mario, Mario Kart. Las cosas estaban mejorando, la gente estaba emocionada por el futuro del sistema y por eso, hablemos de uno de los mayores rumores de los primeros días del 3DS. El Nintendo 3DS Lite. Una versión rediseñada y refinada del portátil, de manera similar al Nintendo DS Lite. Básicamente la gente esperaba que 3DS saliera de esos dolores de crecimiento y tuviera un modelo mucho mejor. Todos decían, sí, eso es genial, ¿dónde está tu hijo más sexy? Mejor duración de batería, mejores pantallas, mejor efecto 3D, mejor diseño, un segundo Circle Pad, solo algunas de las cosas que la gente quería. Siempre se habló de un segundo Circle Pad, y eso se debió principalmente a que en esta época fue cuando Sony anunció el sucesor del PSP, el portátil de próxima generación, NGP. Con no una, sino dos razones para no comprar un 3DS. La gente asumió automáticamente que el 3DS necesitaba una segunda palanca solo porque NGP tenía una, y debido a todo esto Nintendo tuvo que responder a la prensa sobre un nuevo modelo 3DS antes de que saliera el primer modelo. Pero es posible que hayan tenido que preguntar eso debido al lanzamiento tardío del sistema. Quiero decir, ¿qué más iba a preguntar la prensa a Nintendo? Busta Move Universe está en 3DS, ¿cómo te hace sentir eso? Los juegos y las noticias eran escasos antes de 2011 ese verano. Digo, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 para el 3DS se filtró a través de un comunicado de prensa checo. Por favor, digan a la mierda. Por favor, digan a la mierda. La mayoría de las filtraciones y rumores tenían que ver con los minoristas enumerando juegos accidentalmente antes de que se anunciaran oficialmente. Rayman Origins y Sonic Generations para 3DS sufrieron más intentados ser una sorpresa. Siguieron apareciendo en las listas varias veces antes de sus anuncios, especialmente Sonic Generations para 3DS. El propio Sega lo incluyó accidentalmente en un informe de ganancias y rápidamente dijeron, oh Dios, lo eliminaron y lo anunciaron un mes después. Uno de los grandes juegos que esperábamos ver más era el juego de Mario 3D para 3DS anunciado en el Game Developers Conference de 2011.
Y antes del E3, esta captura de pantalla circuló y era solo un Photoshop de otro juego. Pero bueno, al menos eran noticias del 3DS. El 3 2011 sucedió y el 3DS definitivamente tuvo una buena cantidad de cobertura. Tenemos avances de Super Mario 3D, Mario Kart 3D, Kid Icarus Uprising y Luigi's Mansion 2. Se dieron a conocer por completo, pero eso no nos preparó para Battlefield 3 en el 3DS en la lista de EA Portugal. Sin embargo, el E3 2011 estuvo definitivamente enfocado más en el anuncio de la nueva consola casera de Nintendo, el Wii U. Se anunció y eso es todo lo que puedo decir sobre el legado de este sistema. Durante ese verano el 3DS estaba sufriendo mucho. Claro, salió Ocarina of Time 3D, pero no hizo lo suficiente para ayudar con las bajas ventas del sistema, por lo que Nintendo tuvo que tomar la difícil decisión de reducir el precio de $2.50 a $1.70. Para hacer que el recorte de precios les duela mucho menos a aquellos que compraron 3DS cerca del lanzamiento, Nintendo anunció que 20 juegos de NES y Game Boy Advance se les daría gratis, y algunos títulos se anunciarían allí mismo en el acto y otros se anunciarían en una fecha posterior. Y Nintendo decía accidentalmente que Mario 3 iba a ser uno de ellos, y no lo fue. Pero fácilmente el mayor rumor en el verano de 2011 fue que Nintendo tenía algo bajo la manga. Escucharon que la gente se quejaba de que el 3DS solo tenía una Circle Pad y surgió un rumor de que lanzarían un accesorio para el portátil que aumentaría ese 1 a 2. Este rumor estuvo acompañado por uno que decía que Nintendo iba a lanzar un nuevo modelo 3DS en 2012 que quitaría el énfasis del 3D junto con un nuevo diseño y nombre. Ahora, hubo un nuevo modelo de 3DS en 2012, el Nintendo 3DS XL. No fue nada de esto. Quiero decir, el nuevo diseño tenía diferentes elementos, pero cuando lo analizas, el 3DS XL era básicamente un 3DS más grande, así que no es un aspecto radicalmente nuevo ni nada. Este rumor, sin embargo, describe perfectamente el modelo 3DS que Nintendo lanzó en 2013. El Nintendo 2DS. Sin pantalla 3D, diseño completamente nuevo, nombre diferente, se equivocaron en el año de lanzamiento, pero no me sorprendería si esto es de lo que estaban hablando. Pero volviendo al segundo Circle Pad, aparecieron más informes relacionados con él, incluidos muchos que afirman que se revelaría en la revista japonesa Famitsu junto con Monster Hunter Tri-G. Se filtró una descripción del dispositivo y cuando llegó el artículo de Famitsu, ¿qué diablos es eso? Finalmente, una jabonera para mi 3DS. Esta cosa era un gigante, pero era un gigante necesario. Esto se hizo específicamente para combatir las críticas al 3DS en comparación con la próxima NGP de Sony, finalmente renombrado como PlayStation Vita, y también para atraer juegos más tradicionales, más cosas como Metal Gear y Resident Evil. Creo que esto se hizo solo para callar a la gente sobre la necesidad del 3DS de una segunda palanca, porque cuando salió, no hay mucho que decir al respecto, salió, apenas tuvo soporte y nadie lo compró. Y un segundo, sé que algunas personas lo compraron, no tiene que decirme, Scott, compré el Circle Pad Pro, duermo con él todas las noches. Corrió el rumor de que el desarrollador de Xenoblade Monolith Soft estaba trabajando en un título de 3DS y era una tercera parte, el tercer título de una serie muy querida. Obviamente eso apunta a un tercer juego, Baten Kaitos, ya que fue una de las únicas series de Monolith Soft que podría haber obtenido un tercer juego, pero no pasó nada. Monolith Soft desarrolló los juegos Project Cross Zone para 3DS y se trajo Xenoblade al nuevo 3DS en 2015. Pero aparte de eso, no hicieron demasiado en el sistema. Cuando llegó el otoño, Super Mario 3DS y Mario Kart 3DS recibieron nombres. Y podrían haber sido peores. Y cuando la obra de arte completa de Mario 3D Land fue revelada, muchos con ojos de halcón descubrieron que Luigi Tanuki estaba en el juego. Los fanáticos descubrieron lo que Nintendo estaba demasiado asustado para revelar. Siguiendo el Nintendo 3DS Lite, tenemos otro de los grandes rumores que persistieron constantemente, la leyenda de Zelda Majora's Mask 3D. Después de Ocarina of Time 3D, una nueva versión de la secuela de ese juego parecía una obviedad. Prácticamente todas las entrevistas con el productor de Zelda Eiji Aonuma contenían preguntas sobre una nueva versión de Majora's Mask en 3DS. Las campañas de fanáticos y las molestias constantes ocurrieron durante años. Nintendo sabía cuánto quería esto la gente y ponía easter eggs en los juegos o lo mencionaban durante las entrevistas, pero siempre fue eclipsado por el rumor de que Sonic Generations 3DS podía retrasarse hasta 2012. No lo hizo, pero aún así. Durante la historia de Majora's Mask 3D de 2011 a 2014, surgieron varios rumores sobre la existencia del juego, listados de minoristas, pistas de Nintendo. Era un juego que tenía que salir en algún momento, y recuerdo específicamente que las listas de minoristas usaban el arte de la caja de fans a veces, y tomaré esto como una oportunidad para decir que este arte de la caja fue realmente bueno, pero me gustó el arte de la caja de fans que estaba más en línea con Ocarina 3D. Soy un gran partidario de eso. Pero aquí tenemos algunos fanart que algunas personas tomaron como un verdadero 3DS XL de Majora's Mask, morado y todo. El color perfecto para un sistema temático de Majora's Mask. ¿Y qué sistema de Majora's Mask obtuvimos? Amo ser daltónico. Mientras hablaba de Majora's Mask, Aonuma confirmó que se estaba trabajando en un nuevo juego de Zelda para 3DS y más tarde en otra entrevista declaró que se hablaba de una nueva versión en 3D de A Link to the Past. No dejarían de hablar de Link to the Past en 3DS con conversaciones sobre un remake o incluso potencialmente una secuela. En retrospectiva se ve por qué no dejaban de hablar de eso, porque lo estaban haciendo. Honestamente, incluso cuando Nintendo es bastante franco sobre este tipo de cosas también me sorprenden. Cerca del final de 2011 se informó que el séptimo juego en una popular franquicia JRPG obtendría una nueva versión mejorada para 3DS.
3DS. Ahora muchos asumieron que sería Dragon Quest 7 o Final Fantasy 7, y entre esos dos resultó ser Dragon Quest, que se anunció un año después, y a principios de 2012 empezamos bravos con algo que aún no se ha rumoreado, el Nintendo 3DS Lite. Más delgado y con mejor duración de batería que el modelo actual. Siempre sentí que 2012 fue un año muy aburrido para el 3DS, y comenzar con otro rumor sobre el 3DS Lite solidifica eso. Ahora, una cosa que se filtró que hizo que la gente hablara fue la portada de Theater Rhythm Final Fantasy. En la esquina superior derecha había un logo de algo llamado Nintendo Network. A medida que comenzaron a aparecer más portadas con este logotipo, muchos se preguntaron, ¿qué es esto? Supuse que era una nueva marca para la conexión Wi-Fi de Nintendo. Nintendo colocaría este logotipo en las esquinas de los juegos compatibles con la conectividad de internet, y no me equivoqué, Nintendo Network era más o menos eso. Siempre me gustó el logo y el nombre de esto, es una pena que solo apareció durante esta generación. Como dije, 2012 fue un año meh para 3DS, era obvio que Nintendo realmente se estaba preparando para el lanzamiento del Wii U, por lo que 3DS quedó un poco en segundo plano. ¿Por qué digo esto? Tenemos comunicados de prensa como este. Nintendo contrató un perrito. Soul Calibur 5 estaba en la lista para 3DS, seguro. Oh, mi favorito fue cuando EB Games tenía una portada para Donkey Kong 3D. Luego dijeron que fue un error y rápidamente destruyeron todo su stock de portadas falsas. Luego, un año después de este rumor, se anunció Donkey Kong Country Returns 3D, y el arte utilizado en esta caja era de Donkey Kong Country Returns. Tal vez no signifique nada, pero no estaban muy lejos. Se informó que Nintendo estaba tratando de financiar el renacimiento de franquicias de terceros en 3DS, siendo una de las series el infame Seaman. 3 años más tarde, en 2015, se confirmó que estuvo en desarrollo un juego de 3DS de Seaman en algún momento, pero terminó siendo cancelado. Eso es desafortunado, porque tan Seaman como Seaman es, siento que 3DS hubiera sido la plataforma perfecta para él. Pero como se confirmó que estaba en desarrollo, eso significa que Nintendo estaba buscando otras franquicias para revivir en el sistema, lo cual es bastante interesante. Sé que dijeron de terceros, pero el desarrollador de Seaman hizo Odama en GameCube, que fue publicado por Nintendo. ¿Por qué no obtuvimos Odama 3D? Unos meses antes del E3 2012, se rumoreaba sobre otros títulos de 3DS, como un título complementario de Epic Mickey 2 en el sistema. Este sería 2D, titulado Power of Illusion, una continuación de Castle of Illusion en el Sega Genesis. Esto fue completamente cierto. Nintendo of America se puso como loco registrando nombres de dominio de sitios web, y uno se coló. FireEmblemAwakening.com. Fire Emblem en 3DS era casi por ser lanzado en Japón en este momento, pero aún no se sabía nada de que llegara a Norteamérica o Europa. Si bien no fue oficial por un par de meses, esta fue una confirmación bastante flagrante. Y no solo se filtraron sus registros de dominio, sino que también salieron algunas patentes. Si Nintendo matara a un hombre, seguro se filtraría a través de una patente. Este muestra un nuevo diseño del Circuit Pad similar al estilo del control de GameCube. Y este se centra en la tecnología RA, donde, por ejemplo, el juego te dice encuéntrame algo azul, te da un ataque de ansiedad, encuentra algo azul, bam, ganas. Si esto se convirtió en algo, diría que fue Chibi Robo 4 Finder. Ese juego te pedía que encontraras objetos de la vida real para tomar fotografías y transportarlos al juego, que es el tipo de vibra que me da esta patente. Este muestra el uso del lápiz óptico para controlar un juego sin tocar la pantalla superior, así que supongo que este habría sido una forma de implementar una especie de uso de pantalla táctil a la pantalla 3D del 3DS con un stylus vibrante. Y no importa cuán inútil y pérdida de dinero crees que pueda ser esta idea, ¿por qué no intentas hacer lo que hace el 3DS? Supuesto que no puedes. Se rumoreaba que Castlevania Mirror of Fate para 3DS se lanzaría en el E3 de 2012. Casi le atinan. Pero aquí tenemos el grande, el rumor para acabar con los rumores, el Nintendo 3DS XL. Nikkei informó que Nintendo estaba listo para revelar un 3DS con una pantalla más grande similar a la del Nintendo DSi XL en el E3 2012. Esto fue acompañado por información de precios de Wii U, y Nintendo dijo que estos rumores eran falsos. This is Nintendo 3DS XL. ¿Qué diablos pasó aquí? Si realmente miramos las respuestas de Nintendo a estos rumores, dijeron que algunas cosas son incorrectas. Muy bien, entonces el 3DS XL no existe. Ahora, volviendo al registro de Fire Emblem Awakenings, puedes preguntar cuándo se reveló oficialmente para los Estados Unidos. Bueno, Roger Fils-Aimé se puso frente a algunos periodistas en el E3 2012 y dijo con orgullo: Fire Emblem Awakening llegará a Nintendo 3DS. Diablos. Al parecer no se suponía que debía decir eso, pero seguro que lo hizo. Junto a Fire Emblem, otro juego del que se rumoreaba que se dataría en algún momento fue Tomodachi Live, conocido en Japón como Tomodachi Collection. Esto finalmente llegó en 2014, pero de antemano se habló constantemente de una localización. En ese entonces comenzaron los rumores de su traducción, cuando muchos asumieron que el título aquí sería Communicator Gamers Collection. Continuamos. Alpha Dream, los desarrolladores de la serie Mario y Luigi, presentaron una patente 2012 mostrando cómo se manipularía un personaje en la pantalla inferior del 3DS para luego ayudar a un personaje en la pantalla superior a progresar a través de un nivel. Esto es literalmente Mario & Luigi Dream Team, un año antes de que se anunciara. Con la introducción de 3DS XL, muchos minoristas comenzaron a promocionar el producto con uno que se dejó llevar.
Eso está mal. Miren, un segundo Circle Pad, se los dije, la gente habría matado por un segundo Circle Pad. Miren todos los juegos de 3DS que podrían usar un segundo Circle Pad. ¿Qué? ¿Tetris Axis? ¿Tetris Ultimate? Los necesito. ¿Se imaginan si tuvieran acceso a un juego ultra secreto de Nintendo y todo lo que tenías encima era una cámara toda cucha y decidiste filmar sobre la pantalla del título? Es un sistema portátil, si no puedes filmarlo allí, tómalo y llévalo al baño. Ahora, el resto de 2012 fue bastante ligero en términos de rumores y especulaciones, pero cuando llegó 2013 fue cuando las cosas comenzaron a calentarse. El mejor año en la historia de 3DS. Cada mes había una nueva experiencia del mismo Nintendo. Era una bendición. Y todo comenzó con el anuncio de un Nintendo Direct de Pokémon en enero. Ahora, tengan en cuenta que se había esperado durante mucho tiempo un título de Pokémon de 3DS para este punto. Siguieron haciendo juegos de para 10 cuando salió el 3DS, pero antes de que ocurriera la transmisión en vivo, muchos vieron las palabras clave 3DS en la descripción, lo que implica que esto no iba a ser Pokémon 2 para Nintendo DS, este iba a ser un juego de niños grandes. Monster Hunter 4 era una exclusiva de 3DS, pero después de que se retrasó persistieron los rumores de que todo era para que una versión de PlayStation Vita pudiera lanzarse junto con él. Nunca. De hecho, me sorprende que Monster Hunter nunca haya llegado a Vita, pero el sitio web que informó eso puede soñar. Muchos rumores de 3DS en este punto tenían que ver con la filtración de registros de marcas registradas o listados de minoristas que simplemente se estaban divirtiendo como nunca. ¿New Super Luigi para 3DS? ¿Por qué no? ¿Angry Birds Star Wars? Seguro que sí. ¿Lego Friends? ¿Lego? Por supuesto estaban los codiciados sistemas de edición especial que siempre parecían anunciarse a través de anuncios o a través de los sistemas de inventario de la tienda antes de que Nintendo pensara en hacerlos. Se reportaron los sistemas de Pokémon X e Y a través del inventario de Target, los paquetes Zelda Link Between Worlds y Luigi's Mansion Dark Moon se mostraron en anuncios semanales, este 3DS XL de Mario en Luigi Dream Team salió un poco antes de su lanzamiento y por Dios, recuerdo que simplemente no podían vender esto. Para un sistema de edición especial este tuvo muchas promociones. Este 2DS de Luigi resultó ser falso hecho por un fan. Ey, miren nomás. Digo, esto fue la especulación de 3DS más emocionante en ese momento. Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 viene al 3DS. O olvídenlo, a la hagan un 2DS de Luigi. Ahora, una forma bastante común de que los juegos se filtren es a través del sistema de clasificación. Cuando un juego sea clasificado, prepárense para la anarquía. Steel Divers Softworks fue expuesto por estos medios junto con NES Remix para Wii U. La secuela de Steel Divers se filtró a través del sitio web de clasificación australiano. No suelo enfadarme por las filtraciones, esta fue una excepción. Algo que se rumoreaba constantemente con el 3DS era contenido delegado de otros sistemas que estaba disponible en el Nintendo eShop. Tenemos NES, Game Boy Color y Game Gear en este punto, pero curiosamente Reggie dijo años antes que los juegos de TurboGrafx 16 estarían disponibles. Sigo esperando, y aunque Game Boy Advance estaba disponible para los primeros usuarios de 3DS como un paquete de por Dios perdónenos, nunca estuvieron disponibles para el público en general. Eso no detuvo la especulación, casi todos predijeron los juegos del Advance estarían disponibles en el 3DS. De hecho, muchas cosas llevaron a muchos a creer eso. Varios títulos de Advance aparecieron en el sitio web de Nintendo Europe, dando a entender que venían. Pero también se rumoreaban títulos de Super Nintendo para 3DS. En Miiverse, la red social para 3DS y Wii U, la mayoría de los juegos tenían comunidades a las que podías acosar, y una de ellas fue el lanzamiento de la consola virtual para Contra 3 de Alien Wars en Wii U. Acceder a esta comunidad en 3DS mostraría que el juego se ejecutaba en un 3DS XL. ¿Pero qué significaba eso? Bueno, las comunidades de Miiverse para juegos de consola virtual en Wii U y 3DS siempre tuvieron esta plantilla en su banner. Era el 3DS o Wii U mostrando la captura de pantalla del juego. Entonces, si tuviera que adivinar, diría que esta fue una plantilla creada automáticamente, pero salió mal. Pero todo lo que hemos hablado ha llevado a esto. Verán, cuando iba a salir Yoshi's New Island, apareció una lista en línea que detallaba una edición especial de Yoshi 3DS XL. Esto se extendió como la peste y se mostró una imagen del sistema. Muchos dijeron que era horrible. También fue hecho por un Scott de 16 años. Sí, me aburrí un día de julio de 2013 y decidí hacer un modelo para una caja de 3DS de edición especial. La idea central aquí era simplemente hacer una caja para el sistema. Quería intentar imitar el diseño de algo como la caja de 3DS de Animal Crossing. El diseño de 3DS en sí se me ocurrió después. Básicamente le puse manchas de soda al 3DS. Y luego Ajin informó sobre esto y también muchos otros sitios. Me sentí muy orgulloso de eso. La razón por la que se usó mi banner fue porque en realidad estaba saliendo un Yoshi 3DS y unos minoristas simplemente decidieron buscar en Google Yoshi 3DS y sabía la peor versión que pudieron encontrar. Para conmemorar la experiencia, recientemente compré el 3DS real para el que estaba listado. No tiene suficientes puntos verdes, pero está bien. En 2017, Nintendo anunció que se estaba trabajando en un juego multijugador de Kirby para 3DS, y justo antes del E3 esta captura de pantalla se filtró y es una de las mejores que he visto. El estilo general del logotipo se ve realmente profesional y honestamente mejor que otros juegos de Kirby. Ahora, ¿qué es Star Knights? No lo sé. Parece que metieron un generador de títulos de Kirby. ¡Está en una pantalla! ¿Alguna vez han visto un juego que no está en una pantalla? Esto debe ser cierto. No tengo mucho que decir sobre este, aparte de que nada grita más un juego de aventuras de fantasía que una G grande y gorda en el escudo.
Sí, la gran mayoría de los rumores en la segunda mitad de la vida del 3DS realmente tuvieron que ver con nuevos colores y variaciones del sistema. Yo diría que es porque aunque más personas tenían un 3DS que un Wii U, los rumores sobre Wii U y las consolas caseras en general siempre fueron más emocionantes. De hecho, eso es algo que he notado con Nintendo en general. Siempre tiene sus cosas de consola caseras en mayor consideración. Siempre los ves recordando con nostalgia sus consolas caseras. Sus dispositivos portátiles no reciben tanto amor. Por ejemplo, ¿cuál fue la gran conversación sobre 3DS en ese momento? Oh, ¿viene un 2DS verde mar? Un Smash Bros. 3DS se filtró en volantes. Digo, eso fue bastante interesante. Era mejor que el rumor de que nombre en clave Steam tendría un demo a través de tarjetas intercambiables. ¡Wow! Justo antes del E3 2015 se subió accidentalmente un tráiler de la versión 3DS de Hyrule Warriors antes de tiempo al canal de YouTube de Tecmo Koei. Y durante ese verano se descubrió que Mercury Steam, los desarrolladores detrás de Castlevania Mirror of Fate, le presentó una idea de Metroid en 3DS a Nintendo. Sí pasó. En marzo de 2016, un minorista aleatorio anunció nuevos lanzamientos económicos de Nintendo Selects para Wii, Wii U y 3DS temprano. Miren este anuncio. Porque esto resultó ser cierto. Sin embargo, estaba entusiasmado con esto. Verán, Pikmin 3 era muy caro en ese momento, así que un relanzamiento por 20 billetes, por favor y gracias. Con el 20 aniversario de Pokémon en el horizonte, muchos especulaban con el lanzamiento de una nueva generación para la serie, principalmente porque los nombres de dominio de Nintendo para Pokémon Sun y Moon se filtraron junto con los logos. ¡Ups! Prácticamente todos los títulos de Pokémon para 3DS sufrieron un montón de filtraciones. Nuevos Pokémon, nuevas formas, todo lo que puedas pensar se filtra cuando un nuevo Pokémon está en camino. Sun y Moon fueron prácticamente lo más importante de ese año, y 2016 fue interesante. Y por interesante, quiero decir terrible. Simplemente no pasaba nada. Nintendo declaró que este era el año en que anunciaría nuevos detalles de su próxima consola casera, el NX, y por eso, viejo, no pasó nada. Estaba constantemente esperando a que se anunciara la cosa esa. Pero esto significó que 2016 fue el año de la especulación. Recuerdo específicamente esta alineación rumoreada para el año de Nintendo que detalla datos divertidos sobre el lanzamiento de NX, presupuesto de marketing para 2016 junto con la línea completa de juegos de 3DS para el año. Entonces muchos títulos son solo nombres en clave, pero indican qué calibre de juegos eran. Puedo hacer algunas suposiciones en cuanto a que terminaron convirtiéndose estos divertidos nombres en clave, pero no con seguridad. El Nintendo Direct europeo de marzo de 2016 se filtró un día antes de su emisión y al parecer, así se organizan los Nintendo Directs. Las dos cosas importantes aquí eran juegos de Super Nintendo para el New Nintendo 3DS y Monster Hunter Generations. Sí, juegos de Super Nintendo en el New Nintendo 3DS, solo los modelos actualizados, no los originales, acéptenlo. Cerca del final de 2016, Nintendo finalmente presentó el Nintendo NX, oficialmente llamado Nintendo Switch. Al ser una consola casera híbrida portátil, muchos cuestionaron el futuro de 3DS. ¿Nintendo seguirá apoyando al 3DS o pasarán inmediatamente al Switch? Resulta que esta cosa simplemente no moría. Los informes discutieron que el 3DS no se dejó de lado con el inicio del Switch. De hecho, Nintendo estaba pensando en un sucesor para el portátil. Aquí está la cosa. Obviamente, Nintendo trabajó en un sucesor del 3DS. Si lanzaron One to Switch, trabajaron en el sucesor del 3DS. No hay forma de que no estuvieran pensando en algo internamente, no. El sucesor definitivamente terminó siendo el Nintendo Switch Lite, una variante solo portátil de Nintendo Switch. ¿Pero a eso se referían estos rumores? Mis hombres van a trabajar horas extras en este caso. Miyamoto luego dijo durante una entrevista que se considera un GPS para el 3DS. ¡Oh, sabía que faltaba algo en Packpix! 2017 fue un año interesante para el sistema, ya que Nintendo Switch estaba saliendo a escena y el 3DS navegaba junto con un montón de soporte. Eran principalmente proyectos más pequeños, como remakes, pero aún así, 2017 tuvo alguno de los mayores soportes de 3DS en mucho tiempo. Y uno de los proyectos que llegaron al sistema se filtró a través del eShop. Datos para un juego llamado Mario & Luigi Superstar Saga DX, supuestamente un remake del RPG original de Game Boy Advance, fue visto en los servidores de Nintendo. Más tarde se descubrió un icono y un nombre completo, Mario & Luigi Superstar Saga plus Bowser's Minions. Prefiero DX. Este juego se reveló por completo más tarde en el E3 2017, y hablando del E3, justo en este momento The Pokémon Company anunció su lista de proyectos para el año, siendo Pokémon Tournament DX para Nintendo Switch y Pokémon Ultra Sun y Ultra Moon para 3DS. Pero antes de esto, se habló mucho sobre una tercera versión de Pokémon Sun y Moon para Nintendo Switch, siendo Pokémon Stars. Después de los anuncios de Ultra Sun y Ultra Moon, el sitio de prensa de los juegos los enumeró como títulos de Nintendo Switch además de 3DS, lo que terminó siendo solo un error. Antes de que se anunciara el nuevo 3DS XL para Norteamérica, este banner llegó a GameStop y se filtró en línea. Me pregunto qué podría ser. En abril de 2014, Nintendo registró el título nombre en clave Steam. Los abogados se apuraron con este. Nadie sabía lo que significaba, pero no fue hasta el E3 2014 que Nintendo organizó una conferencia dedicada para anunciar nombre en clave Steam para 3DS. Y dato curioso,
¿Sabían que el nombre en clave Steam sí salió? Más tarde ese verano se anunció Mega Man Legacy Collection 2 en 2017, sin una versión de 3DS a la vista, lo cual, considerando que el primero llegó a la plataforma, no era del todo improbable esperar a que se ejecutara una versión de 2 en 3DS. Sin embargo, al investigar el código, muchos descubrieron la inclusión de referencias a 3DS, lo que implica que se planea una versión de 3DS en algún momento. Luego llegó 2018 y se rumoreaba que Kirby Extra Epic Yarn era una nueva exclusiva de 3DS. ¡Toma eso, Nintendo! El sitio de Nintendo lo etiquetó como solo para New Nintendo 3DS, pero mírenme jugándolo en un 2DS y sintiéndome miserable. Y así terminó el 3DS. Con un poco de miseria. Los últimos juegos que lanzó Nintendo para la plataforma fallaron, y debido a eso, circuló el rumor de que Nintendo canceló los planes para lanzar otros juegos en el sistema, como un remake de Fire Emblem. Es lamentable, pero seamos honestos. La mayoría se ha pasado a Nintendo Switch, y prefiero ver que los recursos de Nintendo vayan al desarrollo de juegos del sistema que está jugando más gente. A pesar de lo geniales que fueron algunos de los lanzamientos posteriores del 3DS, no les fue tan bien como si se hubieran lanzado en un sistema del que más personas estaban más entusiasmadas y jugaban de manera más consistente en ese momento. ¿Saben qué? Después de pasar por todo eso, creo que podría haber cambiado de opinión sobre los rumores. Pueden ser muy divertidos. A partir de este día, solo creeré en los rumores. Y si esos rumores alguna vez se convierten en hechos, que se jodan.